Solamente a manera de resumen de estos últimos versículos, porque hoy, como decía Isaac, vamos a terminar, vamos a concluir el capítulo 4 del libro de Efesios. Y lo que hemos estado mirando es cómo en los versículos 22 al 24 el apóstol Pablo nos manda a luchar con el pecado que hay en nosotros. Y desde los versículos 25 hasta el 32, incluye los versículos que hemos leído ahora y que vamos a estudiar ahora, él está exponiendo cómo nosotros nos despojamos del viejo hombre y cómo nos vestimos del nuevo hombre. La semana pasada habíamos visto en los versículos 26 o 25 más bien, 26, 27, 28 y 29, cómo nosotros debemos renunciar, morir, despojarnos, abstenernos de los vicios del viejo hombre, como por ejemplo la ira, el enojo, o también cómo nos negamos o resistimos un hablar que es profano, un hablar que no edifica, un hablar que está lleno de engaño, y también acerca de la codicia, el materialismo de nuestros corazones, o el egoísmo de nuestros corazones, o la avaricia. Hoy día el enfoque va a estar aunque va a repetir nuevamente esto de cómo debemos nosotros hablar, cómo debe ser el hablar de un creyente. Y habíamos visto la semana pasada de que el hablar de un creyente se caracteriza por un profundo interés de ser de edificación a quien nos escucha y por reflejar la gracia que Dios ha tenido con nosotros en Cristo Jesús. Pero de eso va a hablar ahora también, va a repetir esto. Vamos a mirar el versículo 30, después el 31, después terminamos con el versículo 32 y concluimos este capítulo 4. Para las personas que nos visitan por primera vez, nosotros estamos enseñando el libro de Efesios. Ahora hemos llegado al capítulo 4, al final del capítulo 4. Y básicamente desde el capítulo 1 al capítulo 3, lo que Pablo está diciendo o exponiendo es cómo Dios ha enriquecido a los creyentes con Cristo Jesús. Los creyentes tienen abundancia. Y a partir de ahí, él comienza a explicar cómo la iglesia es ese conjunto de personas que han sido enriquecidos con la gracia del Evangelio. Desde el capítulo 4 en adelante, incluyendo el 5 y el 6, lo que Pablo está haciendo es explicando a los creyentes cómo vivimos a la luz del Evangelio que nos ha salvado. En vista de que Dios ha sido tan bueno con nosotros, con su iglesia, como nosotros los que hemos sido salvados, vivimos reflejando la cruz, la gracia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de haber dicho que nosotros debemos cuidar lo que nosotros hablamos, airaos, pero no pequéis, dice que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo, el que hurtaba no hurte más o no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. A partir de ahí comienza diciendo, versículo 30, y no contristéis, o en inglés lo dice grieve, no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Eso es lo primero que vamos a ver en el versículo 30. Ahora, no debemos pasar por alto el hecho de que este pasaje está haciendo una afirmación de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y no una fuerza, como lo enseñan los testigos de Jehová. El Espíritu es una persona a quien nosotros podemos entristecer. A una fuerza usted y yo no podemos entristecer, a una persona sí. Esta es una afirmación de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, es una persona. El texto sigue diciendo,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pablo nos advierte que hay ciertas conductas, hay ciertas actitudes, hay ciertas formas de hablar que entristecen al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el sello, dice el apóstol Pablo, o es la garantía de que un día nosotros los creyentes vamos a ser redimidos. Pero ¿por qué Pablo utiliza esta expresión de entristecer al Espíritu Santo? Lo primero que debo decir es que cuando escuchemos o leamos esto de entristecer al Espíritu Santo, él no está diciendo que el Espíritu Santo está deprimido. El Espíritu Santo no se deprime ni tampoco está desanimado. En realidad, la razón por la cual él dice que el Espíritu se entristece es porque esas actitudes que él ha mencionado, la ira, el enojo, el hablar ligero, la avaricia, esos pecados son contrarios al carácter santo del Espíritu y son contrarios a la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros los creyentes. Estas actitudes, estas formas de hablar o estos enojos, estos arranques de cólera y de ira no están en armonía con la obra que el Espíritu está haciendo en un creyente. Esos pecados no reflejan la obra que Él hace en nosotros, por eso produce ira, o más bien tristeza, congoja, pudiera ser también otra traducción. Es como el padre y la mamá que se esfuerzan, se sacrifican y trabajan para que su hijo vaya a la universidad, estudie y sea alguien de bien. Pero luego se enteran de que su hijo tiene malas calificaciones, que ya no va a la escuela y al contrario está dedicado al vicio. Esos padres van a tener tristeza porque esta conducta no está en armonía con lo que ellos han hecho por su hijo. Es en ese sentido. Lo que Pablo está queriendo decir es que la ira, el enojo, el chisme, la queja, la amargura, el resentimiento son actitudes y hábitos que le causan tristeza al Espíritu porque son contrarias a la obra que Él está haciendo en nosotros. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esta palabra toda malicia es como un resumen de todo esto. Esta palabra o esta manera de expresarse, quítense de vosotros, es responsabilidad del creyente. O sea, de morir a estos vicios. Aquí nos habla de emociones pecaminosas y nos habla de palabras pecaminosas. Las emociones pecaminosas como la amargura, el enojo, la ira, y palabras pecaminosas como la gritería y la maledicencia. Maledicencia es lo mismo que maldecir con nuestra boca, decir algo malo con nuestra boca. Y todo eso lo resume con la palabra malicia. Entonces, renuncia a estas emociones y a estas palabras pecaminosas. Despójate de estas emociones y de esta forma de hablar. Muere a esas pasiones carnales, resiste a esa forma de hablar. Note la relación que el apóstol Pablo hace de las emociones pecaminosas y palabras pecaminosas. Porque muchas veces esas iras y enojos y amarguras también nos hacen pecar con palabras, murmuración, quejas, gritería, críticas o palabras deshonestas. No sé si usted ha notado, en el versículo 29 que vimos la semana pasada, él habla acerca de las palabras que los cristianos hablan. Y después, cuando lleguemos al capítulo 5, usted va a notar que nuevamente el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 4, dice que no hablemos palabras deshonestas, ni necedades que no convienen. Nadie os engañe con palabras vanas. Es constante el énfasis que Pablo hace en esta carta, especialmente en esta sección, acerca de cómo nosotros debemos hablar. Mis hermanos, el hablar debe estar influenciado con la gracia que Dios nos ha tratado. Y muchas veces, como dice la Escritura, lo que hablamos refleja lo que está en nuestro corazón. Es importante que nosotros tengamos este aspecto de la vida cristiana también para la gloria de Dios. Honramos y glorificamos a Dios en la manera como nosotros hablamos. Llegamos al versículo 32. Dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Entonces, ¿se acuerda lo que habíamos dicho la semana pasada y la semana antepasada? Que Pablo nos manda en esta carta no solamente a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, sino también a vestirnos del nuevo hombre. O, para decirlo de una manera, un término de agricultura, nos manda a arrancar ciertos vicios y nos manda a cultivar las virtudes opuestas. Ahora nos ha mandado: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería. Y ahora dice: sed benignos unos con otros. Ahora está diciéndonos qué es lo que debemos cultivar. Tres cosas nos dice: que seamos benignos unos con otros, que seamos misericordiosos y que nos perdonemos unos a otros. Antes, sed benignos unos con otros es una disposición de hacer bien a los otros, de hacer y tratar bien a todos. Ser misericordiosos es una disposición de hacer bien, pero orientada a las personas que están en aflicción. En inglés dice: seamos compasivos. Sed benignos unos con otros es la primera categoría. Es una disposición de tratar y hacer bien a todos en general. Ser misericordiosos es la misma disposición, con la diferencia que es la disposición de hacer bien a aquellos que están padeciendo o sufriendo. Y la tercera, que es ahí donde nos vamos a quedar un momentito: perdonándoos unos a otros. Si ser benignos unos con otros es la disposición de hacer bien a todos, si ser misericordiosos es la disposición de hacer bien a los que están sufriendo, perdonándoos unos a otros es la disposición de hacer bien aún a aquellos que nos ofenden. Es la voluntad de hacer bien incluso a aquellos que nos maltratan y nos han tratado injustamente. ¿Por qué es importante esto de perdonándoos unos a otros? ¿Por qué es importante este mandato? Porque quizás podemos ser benignos y bondadosos con todos en general, podemos ser misericordiosos con los que sufren y están en aflicción, pero muchas veces nuestra bondad y nuestra misericordia se acaban cuando un hermano nos ofende o nos hacen daño. Quizás no tenemos problemas con ser bondadosos con los hombres y con los que padecen, pero tenemos un gran problema con los que nos hacen algo. Yo le decía a un hermano esta semana: todos parecemos cristianos hasta que nos ofenden. Hablamos bien, estamos contentos, servimos, nos comprometemos, estamos animados, hasta que tenemos que perdonar a quien nos ofende. Todos nos vemos fuertes hasta que tenemos que perdonar. Ahí está, en un sentido muy cierto, la medida de nuestra santidad. Nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra devoción por Dios, nuestro compromiso con Dios se hace evidente cuando decidimos perdonar. Quiero que piense en este sentido. El perdón, cuando la Biblia habla de perdón, implica por lo menos tres cosas. Cuando usted piensa en la palabra perdón o tengo que perdonar a alguien, por lo menos implica estas tres cosas. Puede implicar mucho más, pero por lo menos implican estas tres. Implica el acto de pasar por alto la ofensa que han cometido contra nosotros. Pasar por alto. Implica abandonar toda intención de venganza y todo deseo de justicia propia. Implica el acto de pasar por alto, implica el abandonar la intención o el deseo de venganza, e implica una consecuente disposición de tratar bien a aquellos que nos han ofendido. Quiero darle una definición de lo que es el perdón. Sencilla, una línea y media. El perdón es la voluntad de pasar por alto la ofensa, abandonando todo deseo de venganza y la consecuente disposición de tratar bien al ofensor. Lo voy a decir otra vez. El perdón es la voluntad de pasar por alto,
abandonando todo deseo de venganza y la consecuente disposición de tratar bien al ofensor. Perdonándoos unos a otros es el llamado, es el mandato que nos hace el apóstol Pablo. Pero el texto dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso complica las cosas. Porque esto es el fundamento para el perdón cristiano. El perdón que Dios nos ha dado en Cristo exige y obliga al creyente a dispensar perdón. Le estoy hablando estrictamente a personas que han sido perdonadas por Dios. Le estoy hablando estrictamente a personas que son creyentes. Solamente a esas personas este versículo está enfocado. El perdón que nosotros hemos recibido nos deja sin excusas para guardar rencor. Esa es la conclusión más lógica del versículo 32. Nos deja sin excusas para el resentimiento. Es una gran contradicción, mis hermanos, que aquel que ha sido perdonado tenga falta de perdón. ¿No? Es una gran contradicción que aquel que ha sido perdonado tenga falta de perdón. Ningún creyente tiene el derecho de guardarle rencor a nadie. Porque Dios no nos ha tratado así. Ahora, quiero aclarar algo. Muchos no perdonan porque quizás no son creyentes de verdad. Probablemente usted dirá, eso es un claim o eso es una afirmación muy atrevida. Quiero citar 3 pasajes brevemente. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y primera de Juan 2:11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Perdonar es un aspecto de amar. El que no perdona no conoce a Dios y está en tinieblas. La poca disposición de amar y la resistencia a otorgar perdón quizás sea una evidencia de que no somos de Cristo. Ahora, pero dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, también verdaderos cristianos que tampoco perdonan. ¿Y por qué no perdonan? Bueno, voy a decir varias cosas en esto. Probablemente la mayor razón es porque sienten que la ofensa que le han hecho a ellos es tan grande o incluso más grande del perdón que Dios nos ha dado. Sentir o pensar que la ofensa que nos han hecho son grandes e imperdonables es evidencia de una pobre conciencia de cuán malo es nuestro pecado. Cuando usted sienta que alguien le ha hecho algo que es imperdonable y que a usted le cuesta perdonar, probablemente sea una evidencia de que la conciencia de nuestro propio pecado es muy chiquita. O es una evidencia de que no entendemos cuán grande es el perdón de Dios. O también puede ser evidencia de una alta opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando usted y yo tenemos una alta opinión de nosotros mismos, rápidamente nos vamos a ofender. Y nos vamos a ofender al punto extremo cuando nos hagan una ofensa que supuestamente es grande. Este mandato de perdonar se repite de muchas maneras, muchas veces en las Escrituras. Es más, está recordado en la oración del Padre Nuestro. Hay una carta entera escrita. La carta que Pablo le escribe a Filemón es una carta en la que Pablo le está diciendo a Filemón que perdone a su siervo, porque su siervo le había ofendido, le había fallado.
Escuche primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Pedro 3:8 y 9 dice que los creyentes debemos ser compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice, no devolviendo mal por mal. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esto de maldición por maldición no quiere decir que tú le eches una maldición a alguien, sino que si alguien habla mal de ti, no le respondas de la misma manera. No devolviendo mal por mal, mis hermanos. El creyente no se venga, el creyente no devuelve mal por mal. Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Colosenses 3:13 y la carta paralela a esta, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi conclusión, y si usted está en desacuerdo conmigo, usted al final del servicio puede venir y decirme, estoy en desacuerdo con eso, lo que usted está diciendo. Mi conclusión de estos versículos que hemos leído es, si perdonar es un mandato, la falta de perdón es desobediencia. O si perdonar es un mandato, el resentimiento es un pecado. Si perdonar es un mandato, mis hermanos, el resentimiento es un pecado. Ok, ¿y cómo es esto de que Dios nos perdonó en Cristo? ¿Cuál es el punto de referencia? Yo le voy a pedir que usted busque conmigo en su Biblia, en el libro de Mateo. Porque si usted dice, ok, está bien, me convencí por Pablo, me convencí por el Espíritu, me convencí por la palabra, de que yo debo perdonar, así como Dios me ha perdonado en Cristo Jesús. Ok, ¿hay algún punto de referencia que pueda tener como eso en cuanto a la magnitud, la dimensión, el grado del perdón? Mateo 18. Si usted no trajo su Biblia, a mí me gustaría que usted pueda estar al lado de alguien si necesita sacar su teléfono para que todos juntos lo podamos seguir, porque es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a dar una cátedra de lo que es perdón. Porque en el versículo 21, el incomparable Pedro le hace una pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, Señor? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? ¿Por qué yo tuviera que perdonarle a alguien que me ha ofendido? Es que tú no sabes. Yo creo que el apóstol Pablo no sabe lo que esta persona me ha hecho. Y que este 70 veces 7 no aplica para mí. Porque yo he sido muy bueno con esta persona y mira lo que esta persona ha hecho conmigo. Y Jesús cuenta una parábola. Versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Preste atención a esta palabra, talentos. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, o sea, él no podía pagar 10,000 talentos, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase toda la deuda.
Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, me imagino, humillado, conmovido, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentira, él no podía pagar eso. Yo le voy a explicar ahora por qué es que él no podía pagar eso. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto era la deuda? 10,000 talentos. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Antes de continuar el versículo 29, quiero explicar algo. Vamos a hacer el cambio. Un talento equivale a 6,000 denarios. Un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario era la paga de un día de trabajo. Un talento es 6,000 denarios o 6,000 días de trabajo. El Señor no le perdonó un talento que eran 6,000 días de trabajo, le perdonó 10,000 talentos. Si usted tiene calculadora, usted se dará cuenta que son 60 millones de días de trabajo. Y él tenía un consiervo que le debía 100 denarios, que son 100 días de trabajo. A él se le habían perdonado 60 millones de días de trabajo y él no podía perdonar 3 mesecitos. ¿Entiende lo que está queriendo hacer Jesús aquí, verdad? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso. Mas él no quiso. Mas él no quiso. No es que no pudo, no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. No, tú me vas a pagar 100 denarios, tú me vas a pagar 100 denarios. 3 meses. Tú me vas a pagar. Hasta el último me lo vas a pagar. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo querido, siervo amado. No. ¿Usted tiene Reina Valera? Aquí dice siervo malvado. ¿Cómo se le llama a un creyente que no perdona? Lo dijo usted, no lo dije yo. Es su conclusión. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, feliz, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La aplicación, la interpretación de eso, yo creo que es lo de menos
en el sentido que lo más importante es lo que Jesús quiere enseñar. Lo que Jesús quiere enseñar es, qué ridículo que un hombre no le quiera perdonar 100 días de trabajo cuando se le ha perdonado 60 millones de días de trabajo. Siervo malvado es aquel que no dispensa misericordia para perdonar cuando le ha sido perdonado tanto de parte de Dios. Siervo malvado es lo que Jesús dice. Mis hermanos, si la cruz de Cristo no nos hace chiquitos, nosotros vamos a seguir viéndonos más grande delante de los hombres. Y las ofensas que cometan contra nosotros, tan grandes que son imposibles de perdonar. ¿Se da cuenta que la cruz, más que un adorno en una pared, más que un adorno en el carro, más que un adorno aquí en el cuello, es una realidad que debe gobernarnos, movernos, controlarnos? El perdón de Dios, mis hermanos, nos debe conmover y abrumar. La gracia de Dios en Cristo nos debe humillar, avergonzar y quebrantar hasta que produzca un efecto en nosotros. El Evangelio es la realidad que debe controlarnos y dirigirnos. Es por eso que cuando el perdón de Dios es comprendido y es discernido, entonces es estimado y apreciado por nosotros. Y cuando el perdón es estimado y apreciado por nosotros, entonces el perdón comienza a transformarnos. Una de las mayores pruebas para medir nuestra obediencia a Dios es cuando tenemos que perdonar. Una de las evidencias más claras de nuestra sujeción a Dios es cuando perdonamos a quien nos ofende. Si usted quiere saber cuán agradecido está usted del perdón que Dios le ha dado, es cuando usted dispensa perdón. Amén. El texto dice en Efesios capítulo 4, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mientras yo preparaba el sermón esta semana, yo estaba acumulando una lista de ejemplos, historias de perdón muy buenas. Y las iba a poner justo en este momento, a compartirlas en este momento, historias del perdón, de personas que dispensaron perdón a otros en circunstancias y en situaciones difíciles, extremas. Y mientras yo estaba preparando, yo me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué una historia nos va a conmover más que tu palabra? No hay nada malo con compartir historias, porque las historias pueden ilustrar el punto, pueden aclarar un punto. Tenía unas 5 o 6 historias para contar acerca de perdón, pero después, mientras yo terminaba de preparar, dije, ¿para qué contar historias de perdón? Mejor ver las Escrituras que dicen acerca de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Si eso no me motiva y me inspira, no me va a inspirar nada. ¿No? Las historias nos pueden, pero yo no quiero, y cuando salga afuera y cuando empiece la semana sea la misma persona. No, yo quiero que esta verdad sea en mi corazón creída y atesorada y que yo me aferre a eso. Quiero leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y con esto termino. Romanos 8, 37 al 39. Yo lo voy a leer.
Por lo cual, dice el apóstol Pablo, y esto nos incluye a todos nosotros que estamos en Cristo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, usted está en Cristo, a usted nadie lo va a separar de Dios. Nadie. Ni el peor de todos sus pecados. Si usted es de Cristo, usted está sellado. Ninguna cosa creada te incluye a ti. Te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, si estás en Cristo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El creyente ya no es un enemigo de Dios, ya no es un esclavo del diablo, ya no es un hijo del diablo. Ahora Dios nos ha llamado hijos. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ahora os ha reconciliado. Usted está en Cristo, usted tiene paz con Dios ahora. Usted no está en guerra con Dios. Lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario hace 2000 años, lo reconcilió con Dios. Primera de Pedro 2:24. Cristo fue quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Un teólogo presbiteriano dijo: aquel que conoce mi pecado completamente y aquel contra quien yo he pecado grandemente, es aquel que me ha amado perfectamente y que ha perdonado mi pecado completamente. La vida que nosotros vivíamos fue una vida que ofendía a Dios. No solamente lo ignoraba a Dios, no solamente era una vida ajena a Dios, no nos importaba lo que hacíamos, lo que decía su palabra, no nos movía nada, hacíamos lo que a nosotros nos parecía bien, vivíamos en conformidad a nuestras pasiones. Nosotros éramos nuestro Dios, dictábamos el curso de nuestra vida. Si teníamos alguna tentación, cedíamos a la tentación, pecábamos, desobedecíamos a la palabra sin ningún tipo de conciencia, ofendíamos al Dios Santo, a su santidad. Y a ese Dios a quien nosotros hemos ofendido, nos ha perdonado y nos ha amado en Cristo Jesús. El salmista decía: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 103. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo nunca diga, si usted es un creyente, ¿qué estaré pagando? Porque si es por pagar, son 60 millones de días. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Quiero terminar con Miqueas y Lamentaciones. Miqueas 7, escuche lo que dice. ¿Quién como tú? ¿Qué Dios como tú, más bien, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en hacer misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si usted está en Cristo, eso es lo que Dios ha hecho en Cristo. Dios perdonó nuestra maldad. Dios perdonó nuestros pecados. Usted y yo nunca vamos a pagar la condena que nuestros pecados merecen, porque Dios nos perdonó en Cristo. Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso, mi hermano, mi hermana? Que cada mañana la misericordia de Dios es nueva y usted puede acercarse confiadamente y en arrepentimiento, humillado, poder decirle: Señor, perdóname. Y Dios te va a perdonar, sea lo que sea. ¿No es glorioso eso? A ese Dios a quien hemos ofendido, tomó la iniciativa para perdonarnos. No tenemos derecho a guardar rencor contra nadie. No tenemos derecho a estar resentidos con nadie. La falta de perdón en el cristiano es algo que no tiene lugar. No tiene lugar. No se corresponde, no está en armonía con lo que Él ha hecho y sigue haciendo, con la compasión que Él tiene con nosotros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto tiene la primera implicación, es ofensas unos contra otros. Es con tus hermanos de la fe. Dios en su misericordia, cuando Él permite que otros nos ofendan, lo hace para nuestro bien. Porque una de las cosas que nos demuestran las ofensas es que nos revelan qué tan frágiles somos y débiles para nosotros perdonar. Y ahí es donde tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, tú me mandas perdonar, pero no puedo. Ten misericordia de mí y concédeme ver cuánta compasión y misericordia tú has tenido conmigo, y concédeme el poder para morir al resentimiento y otorgar perdón a quien me ha ofendido. Pero el perdonar no es solamente restringido a la comunidad de creyentes. Nosotros tenemos que dispensar perdón al cónyuge que nos ha ofendido, al familiar, a papá, a mamá, que quizás no vivieron a la altura de un papá o una mamá. Nosotros no podemos guardar el resentimiento ni al peor o al mejor de nuestros enemigos, porque eso no es lo que ha hecho Dios. ¿Tu hijo te ofendió? ¿Tu hija te ofendió? ¿Tu cónyuge? ¿Tu expareja?
un familiar. Y eso es lo que gobierna tu vida si es que no dispensas perdón. Porque la falta de perdón se convierte en amargura y la amargura se desarrolla en ira y deseos de venganza. Que Dios nos conceda una visión del Evangelio renovada, fresca de su perdón y de la gracia que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Qué patético cuando un cristiano dice perdona porque eso te hace bien a ti. Qué patético dar perdón porque hay un beneficio. Aunque eso es cierto. O porque le hace bien a tu salud. Un cristiano diciendo eso. No te hagas hígado, perdona, deja, mira por ti. Así es la manera como nosotros leemos la Biblia. Cuando lo que me está diciendo aquí es, aquí Pablo no dice, Gerson, perdona porque tu hígado. O ya tienes muchas arrugas. No, dice Gerson, tú perdona. Porque Dios te ha perdonado en Cristo. Oh, que Dios use su palabra hoy día. Que su Espíritu Santo nos dé profunda convicción del perdón que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y que no nos vayamos de aquí tratando de olvidar Efesios 4:32. Es más, si usted aquí tiene resentimiento con alguien, usted se debería acercar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? ¿Te perdono o perdóname? Eso reflejaría la gracia con la que hemos sido salvados. Qué glorioso es el perdón que nosotros tenemos en Cristo. Qué glorioso. Amén.